Hola, bienvenidos sean todos a este video donde les estaré mostrando cómo funciona esta hoja Excel que realiza las curvas IDF con tus datos climáticos. Para esta hoja de cálculo se utilizó la distribución Gumbel tipo 1 y una prueba de bondad Smirnov-Kolmogorov. La función de distribución de probabilidad de Gumbel viene dada por la siguiente ecuación, que representa la probabilidad de excedencia. Vamos con la primera hoja o pestaña del archivo, que son los datos de entrada. Los datos de entrada son datos semiprocesados, ya que no son datos extraídos directamente del pluviógrafo, son datos que se convirtieron en duración, o sea, el dato del pluviógrafo según el intervalo de este instrumento de medición de la precipitación en intervalo de tiempo, según la precisión de cada instrumento. Existen algunos que miden en intervalos de cada 5 minutos, cada 15, cada media hora. Bueno, independientemente del instrumento, se agrupa en la duración que se desea evaluar, y se van seleccionando esos datos. Y bueno, acá ya se hizo ese trabajo y se tienen los datos directamente agrupados en 5 duraciones. Las duraciones de este ejemplo que estamos viendo son 1, 3, 6, 9 y 12 horas. Pero ustedes pueden cambiar esto, pueden introducir según sus datos las horas que deseen. En este caso la plantilla o la hoja solamente tiene 5 espacios para trabajar con 5 duraciones y 15 años, o sea 15 años donde se ve la columna N, va del 1 al 15. Pero esto puede, o sea, no, si desean otra versión, puedes tranquilamente hacerse otra versión con más años o introducir 15 años o una duración más, como sea. Los datos tienen que siempre introducirse en horas con los fines de esta hoja de cálculo. Es importante que siempre, independientemente de que deseen evaluar media hora, entonces tendría que ser 0.5 horas, porque está vinculado todo desde la hoja de entrada a esta primera hoja, está vinculado todo el resto. Entonces eso causaría un error, pues introducir en 30 minutos, lo leería como 30 horas. Bueno, por esa parte. Y ahora también muy importante, estos datos cuando ya son clasificados cada año, es natural que no estén ordenados, y para realizar todo el procedimiento que requiere necesario, pues el procedimiento para realizar las curvas, es necesario que se ordenen de mayor a menor. Pues acá tenemos un botón que con simplemente pulsar el botón después de introducir los datos les va a ordenar cada hora, o sea, cada duración se la va a ordenar de mayor a menor, porque en la siguiente hoja, donde ya son convertidas a intensidades, no la intensidad ajustada final, pero sí una intensidad a la que se le va a aplicar la distribución Gumbel, y a la cual se le va a hacer el ajuste analítico de la distribución. Es importante que se ordenen, y bueno, la hoja lo realiza. Aquí podemos ver cómo se hace el procedimiento, pues cómo ordena. Podemos ver la demostración. Pasamos ahora a la hoja de intensidades, donde la precipitación de los datos iniciales es convertida a intensidades. Aquí se le realizan 3 probabilidades. Primero la probabilidad de Weibull, después la probabilidad de excedencia, y también llamada en este caso distribución empírica, y su inversa, que sería la probabilidad de no excedencia. Y más abajo se calculan los estadísticos, que son la media y la desviación para cada duración, y los parámetros alfa y beta de la distribución de Gumbel.
Vamos con la siguiente hoja, y esa es la hoja en la que se le va a aplicar la distribución de Gumbel, la cual llamaremos distribución teórica, a cada una de las duraciones. Se le va a aplicar esa distribución con una fórmula similar a la que vimos al inicio del video, y esa distribución teórica de Gumbel se va a comparar con la distribución empírica de la hoja de intensidades, y se va a obtener la diferencia, o sea, la desviación, la resta entre estas dos, y de esa diferencia para cada duración se va a obtener la máxima, o sea, el máximo valor de la diferencia entre la distribución teórica y la distribución empírica. Ese valor se va a utilizar para lo que es la comprobación o la prueba de bondad de Smirnov-Kolmogorov. Las siguientes 4 hojas es exactamente el mismo procedimiento que se vio en esta, o sea, obtener la distribución teórica y la diferencia con la distribución empírica y la máxima de entre esos 15 valores. Para los 15 años se obtiene la máxima de las diferencias. Eso para las siguientes distribuciones, para 3, 6, 9 y 12 horas. La siguiente es la hoja de comprobación. La hoja de comprobación es donde se lleva a cabo la prueba de bondad de Smirnov-Kolmogorov. Aquí se tiene una tabla de doble entrada donde vamos a obtener el delta sub 0. Esta tabla de doble entrada, bueno, simplemente tenemos que seleccionar el valor alfa que vemos allí arriba, y tenemos un n que es el mismo n del número de datos que introdujimos al inicio. Entonces no tenía ningún sentido cambiar esto, y por lo tanto para la demostración vamos a probar distintos valores de alfa, y todos va a estar en la misma fila. Sí, la misma fila que corresponde a lo que son 15 años. Entonces simplemente vamos a buscar valores de alfa. Bueno, vamos a probar con 0,01 y vemos que sí, nos da el mismo valor. Ya creo que todos acá sabemos cómo funciona la tabla de doble entrada. Vemos que interceptamos y el resultado abajo es el mismo. Y ahora probamos con 0,05. Probamos con 0,05. A ver. Y vemos, interceptamos y vemos que el resultado coincide. Ahora vamos a probar con 0,2. 0,2. Y allí está. El valor coincide con el valor en la tabla cuando interceptamos. Entonces lo hace un poco más fácil. Simplemente tenemos que seleccionar el alfa y vemos que funciona. Esta tabla tiene acá lo que son los valores mayores a 50 años, que también está capacitado, también los calcula, y eso los calcula no con la tabla de doble entrada, sino que utiliza una fórmula que es K sobre la raíz de n, y en ese caso K es una constante que es distinta para cada valor de alfa, o tiene un valor de K distinto. Entonces sobre la raíz de n, entonces también nos puede calcular un delta sub 0 mayor a 50 años. Y bueno, también tenemos lo que es la tabla que nos dice si el ajuste se acepta o no. Acá se compara el delta sub 0 que se obtiene de la tabla de valor crítico de delta del estadístico de Smirnov-Kolmogorov para varios valores de n y varios valores de alfa comúnmente usados en hidrología. Y sí, entonces esta segunda tabla que se ve acá en blanco, ella verifica que para aceptar el ajuste, que el delta sub 0 sea mayor que ese delta máximo
que obtuvimos en las hojas anteriores, que es de la diferencia de la distribución teórica menos la distribución empírica para cada una de las distribuciones, para cada una de las duraciones. Entonces por eso vemos acá los 5 delta máximos y vemos que se acepta, en este caso se acepta el ajuste. Si fuese un caso contrario, que el delta sub 0 o este delta máximo fuese mayor al delta sub 0, entonces nos diría rechazo el ajuste. Entonces también esta tabla identifica, o sea, básico, un proceso básico identifica que sea mayor, y si nos dice en base a eso, comparando estos dos valores, nos dice si se acepta o se rechaza. Bueno, ya vimos acá la hoja de comprobación, que sí había que poner un poco más de atención porque tiene una tabla de doble entrada, cómo se maneja, era importante, y acá la de verificación del ajuste. Una vez aceptado el ajuste, pasamos a la siguiente hoja. Y ya finalmente tenemos la hoja de ajuste analítico y curvas IDF, donde ya vemos las curvas de intensidad, duración y frecuencia, donde se aplica el ajuste según la fórmula de Gumbel tipo 1 que se vio al inicio. Se aplica el ajuste ya previa comprobación de los datos. Se aplica acá. Tenemos 4 series, 4 periodos de retorno. Tenemos en este caso simplemente 4 casillas. En este ejemplo se ven para 5 años, 10, 25 y 50. Simplemente hay 4 casillas en la plantilla, pero pueden modificarlas ustedes a los periodos de retorno que más les convenga. Sí, bueno, 4 casillas nada más, pero como les dije, si desean una plantilla como les dije al principio, con algunas series más de duración o simplemente con más años, o también otra serie de periodo de retorno, tener una serie más para que simplemente no les basta con modificar las 4 casillas de las 4 series disponibles. Se puede hacer una hoja personalizada o con algún otro método. Las vías para los enlaces para obtener esta hoja va a estar en la descripción, y las vías de comunicación también para los que deseen una hoja personalizada distinta a esta plantilla. También les recuerdo que la plantilla va a estar liberada, se pueden editarla, o sea, en caso de que ya ustedes manejen Excel, entonces podrían hacer estas modificaciones que les mencioné, o sea, sin ningún problema, o como les dije, si no manejan también, tienen la opción de contactarme y podríamos realizar una versión del archivo que se ajuste a sus necesidades. Eso es todo, muchas gracias. Esto fue todo, la demostración de la hoja. Hasta la próxima.